Bueno, mientras arreglamos esto, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. En principio, quiero agradecer a la gente que organizó el festival por la convocatoria. Es un honor para mí estar con gente tan linda, tanto como los ponentes, como todos los que vienen a estos festivales a participar. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Nora, estudio astrología hace muchos años y también me formé como terapeuta. Empecé con Enric, después seguí con Salomón, hice muchas cosas y así que soy terapeuta psicobiológica, como me gusta decirle a mí. Y en el 2010 conozco una técnica que se llama astroanamnesis, que la desarrolla un astrólogo mallorquí, se llama Eliseo Gallardo, y me pongo en contacto con él después de escucharlo en una conferencia que realmente me aceleró el corazón, porque trabajaba con 3 cartas, de una manera tridimensional. Él hacía muchos años que estaba promocionando esto y la verdad que en España a nadie no le daba cauce, no les importaba, y bueno, yo en un mes me enseñó y nunca más volví a hacer una carta tropical sola. ¿Por qué me impactó tanto? Porque yo hace muchos años, hace más de 30 años, estudiaba y asistía a unas conferencias de un médico que se llamaba Herminio Castellán y tenía una teoría muy particular que realmente lo que hacía era englobar todo lo que hoy hacemos, que es transgeneracional, biodescodificación, la decodificación de las enfermedades, y él también decía que una viudez, que un fracaso económico también era una enfermedad, que se iba heredando por algo. Castellá es paralelo a Hellinger, o sea, cuando Hellinger descubre las constelaciones con los zulúes en Sudáfrica, Castellá trabajaba con el transgeneracional acá en Argentina. Y desde esa época, hace más de 30 años que yo ya estaba investigando y realmente me resolvía cuestiones el seguir y conocer sus teorías. Así que cuando por un momento de una crisis muy grande de mi vida, hace unos 7 años, retomo lo que es constelaciones familiares, asistiendo a unos talleres muy interesantes, bueno, me vuelvo a acordar de Castellá. Ese mismo año conozco la astroanamnesis y al año siguiente, de una manera muy mágica, me voy a Perú, a Cusco, a hacer el CP1 con Enrique Corbera. Todavía no venía a la Argentina. Y así no paré. Y hoy me dedico a atender consulta y a enseñar esta técnica a astrólogos o estudiantes muy avanzados de astrología. Básicamente, cuando trabajamos con esta técnica, vamos a trabajar con 3 cartas. Ahora las vamos a ver, pero trabajamos con el inconsciente. No pasa. ¿Eh? ¿Del teclado vos decís? ¿No? ¿Por qué es tan importante entender el inconsciente? Porque el inconsciente es el que tiene grabado. A ver, hablando con un neurocientífico, yo le pregunto, le digo, al final el inconsciente, ¿qué es? Le digo, son toda la información que fuimos grabando desde que estamos en la panza de la mamá, incluso antes, ¿sí? Lo que la bio va a decir es el proyecto sentido, y todo, sobre todo los primeros 7 años de vida. Toda esa red neuronal de toda esa información va quedando en nuestro cerebro. Después esto Bruce Lipton lo asevera cuando descubre que en la memoria celular, y la memoria está en la membrana. Y me dijo, sí, es así, está ahí, la información es una información que nos trasciende. Y esa información que nos trasciende tiene mucho peso, porque tiene el 95% de fuerza. Cuando nosotros tomamos una decisión, nuestro inconsciente ya la tomó segundos antes. Entonces, muchas veces creemos que tomamos una decisión, pero nuestro cerebro, que en realidad es este macrocerebro, que es un gran procesador y que está tomando información todo el tiempo, sin que nosotros nos demos cuenta, ya va identificando lo que luego en
a inteligencia artificial le van a llamar hiperincusión. La hiperincusión es el sistema que tiene la inteligencia artificial de grabar, ¿sí?, todas las posibles o todos los posibles inconvenientes que pudiera haber frente a una situación y tener una respuesta. Pero hablando también con un informático, me dijo que el ser humano es más rápido que incluso que una máquina, ¿sí? Entonces, en ese inconsciente está todo grabado. Tenemos toda la información humana de evolución, desde que éramos una célula en el agua, toda la información de nuestro transgeneracional. La madre va a aportar más información todavía porque es mitocondrial. Calculen que nosotros estábamos en la panza de la abuela, porque cuando nuestras mamás estaban, que eran bebés, ya tenían en sus ovarios pequeñitos y maduros los óvulos, que uno de esos somos nosotros. Entonces todo lo que vivió la abuela, todo lo que vivió la mamá, esa información se va grabando. Y por eso es muy importante saber bien cómo fue nuestra concepción y todo eso. Entonces, las preguntas, en vez de ser ¿por qué?, como el inconsciente es un gran proyector de una información que está, pero que nosotros no vemos, imaginémonos que somos un proyector. El rollo, se usa acá la expresión esa de ¿qué rollo que tiene ese? ¿Sí? Bueno, el rollo está acá atrás, ¿no? Y los ojos serían el lente que proyecta, donde se pone. Entonces nosotros no vemos el rollo, simplemente lo vemos proyectado en la pantalla. La pantalla es el otro. Y yo sobre ese otro, cuando digo yo es el inconsciente, sobre ese otro, ve lo que está aquí, pero que nosotros conscientemente no podemos ver. Entonces, teniendo en cuenta, hay 4 características muy interesantes del inconsciente que se pueden resumir en la palabra aire. Atemporal, inocente, real o virtual, imaginado o pensado, para el inconsciente es lo mismo, y el otro no existe. ¿Sí? Esas características de inocencia que puede tener nuestro inconsciente es como un niñito de 2 años, ¿sí? Yo me acuerdo que un día le digo a mi hijo, 2 años tenía, llama al ascensor, y dice, ¡ascensor! Es literal. Entonces nuestro inconsciente tiene esas características. Mi sobrino un día estaba con su papá, era chiquito también, y en nuestro himno nacional dice en un momento, o juremos con Gloria morir. Entonces le hace así y le dice, ¿quién es Gloria? Porque, literal, y así entiende nuestro inconsciente. Por eso cuando miramos una peli, lloramos, nosotros sabemos que esa sangre es ketchup, ¿sí? Pero resulta que nos impacta o nos reímos o asustamos y nuestro cuerpo es el que registra esa comunicación entre el inconsciente y la parte consciente. La otra característica es atemporal, es como el Google, la nube del Google. Toda la información está en ese momento disponible. Por eso cualquier estímulo nos lleva a recuerdos del pasado o nos vamos al futuro, ¿sí? Todo el tiempo nuestro inconsciente tiene toda la información de todo lo vivido. Real, virtual, esto que les decía, ¿no? Lo vemos en la tele, lo escuchamos o lo pensamos y el inconsciente interpreta que eso está sucediendo. Tiene que ver con la inocencia esto, es como el niñito cuando le decimos, vamos a jugar a la escondida y se esconde detrás de un palito y como él cierra los ojos cree que nadie lo ve, ¿sí? Esto es muy importante. Y el otro no existe, para el inconsciente el otro no existe, ¿sí? Cuando nosotros nos miramos en espejo y vemos nuestra imagen, conscientemente sabemos que somos nosotros. El inconsciente no sabe que esa persona que está enfrente es uno. Por eso también las técnicas de hablarse en el espejo, de decirte te quiero y todo eso funcionan, porque el inconsciente se lo cree, ¿sí? Y vamos solucionando temas desde la terapéutica. Bueno, les cuento, la palabra anamnesis la usa Platón por la primera vez en el mito del air. Y a mí me quedó esto de que aire en inglés también se dice air, ¿sí? Entonces, en el mito Platón cuenta que
cuando las almas se van, dejan los cuerpos, van a un lugar donde examinan qué les pasó, qué tenían que hacer, si se portaron bien, si se portaron mal y en qué tenían que reencarnar. Cuando decidían y se autoevaluaban de alguna manera, debían beber de las aguas del río Muleto, y dice una frase muy importante, cuyas aguas no cabían en ninguna vasija. Y esto me dio la sensación de que era como el inconsciente, ¿no? Que había toda una información que no cabía solamente en una cabeza. Bebía la gente ese agua, se olvidaba de todo, y ahí aparece la palabra anamnesis, y cuando despertaba ya había reencarnado en lo que habían decidido. Anamnesis también se utiliza en la medicina como la historia clínica del paciente, ¿sí? Entonces, la persona que desarrolló esta técnica, creo que ya lo nombré, que es Eliseo Gallardo, desarrolla lo que es, él empieza a trabajar con la carta tropical y sideral. La carta tropical, como no sé si saben todos, pero la usamos los occidentales muchísimo. Se dice tropical porque el cero de Aries o el cero de Libra es el encuentro entre la proyección del ecuador, ¿sí? La proyección en la esfera celeste, se cruza justo con el camino aparente del Sol alrededor de la Tierra. Cuando se cruza dos veces, en marzo y a fines de septiembre, ¿sí? Se producen los equinoccios. Entonces por eso se llama tropical, porque es del trópico del Ecuador. El tema es que esta carta tropical no tiene la posición real, astronómicamente real, de los planetas en ese momento. ¿Qué quiere decir? Para hacerlo sencillito, imaginemos a la Tierra, ¿sí? Con un eje, vieron que tiene una inclinación, que no está así derecha, ¿no? Si estuviera derecha todos tendríamos las mismas estaciones todo el tiempo, pero esa inclinación permite que cuando se va alejando del Sol o se va acercando, esa oblicuidad hace que nosotros tengamos distintas estaciones. En algún momento, el cero de Aries coincidía con una estrella. ¿Qué pasa? Que el eje de la Tierra gira sobre sí misma, gira alrededor del Sol y va con el Sol también. Pero el eje gira al revés de la Tierra. Gira tan lento que se mueve un gradito cada 72 años. ¿Sí? Esos 72 años por 365 da 25.000, que son las eras astrológicas. Por eso dicen que venimos de la era de Piscis hacia la de Acuario. No tenía sentido hasta que entendí que es porque el eje gira al revés, muy despacito. ¿Sí? Ese giro lento y despacito ha hecho que la posición real del Sol hoy esté a 24 grados hacia atrás, ¿sí? Pero por otro lado, cuando se producen los equinoccios y se cruza la proyección del ecuador celeste con la eclíptica, que es el camino del Sol, literalmente nos afecta a nosotros los terráqueos, ¿sí? Tenemos cambios de temperatura, tenemos un montón de cosas que nos afectan. Entonces, tenemos una información valiosa de lo que está sucediendo, pero resulta que hay una carta sideral que está en contacto con ese Sol directo. Ese Sol está en contacto con la constelación directa, esa constelación con la galaxia y la galaxia con el universo. Y esa carta sideral, que quiere decir estrella, es la que toman los hindúes. Ellos trabajan con la posición real de los planetas. Entonces, cuando tenemos la carta tropical, que es real, que nos afecta, ¿sí? Estos cruces, lo que vamos a ver con esta técnica es que esta carta nos está mostrando cómo es el entorno cuando yo nazco. Cómo es mi papá, cómo es mi mamá, cómo es mi país, ¿sí? Y cómo nos va afectando. Tiene mucho que ver esto con el proyecto sentido y con la parte biológica, porque nosotros somos seres biológicos, somos animales,
¿sí? Mamíferos. Y nos pasan las mismas cosas biológicas que le pasa a un león, que le pasa a un zorro, que le pasa a un gato, ¿sí? Tenemos las mismas reacciones. ¿Cuál es el problema? El tema es que si nosotros estamos fuera de la manada, estamos muertos. Muertos. El cachorro no puede quedar fuera de la manada porque se muere. Entonces, si empezamos a estudiar biología, vamos a ver que el cachorro siempre está muy atento al lenguaje corporal de los papás. Para que tengan una idea, si yo vuelvo muy tensa de mi trabajo y mi marido también vuelve muy tenso, ¿sí? A lo mejor estamos bien nosotros entre nosotros, pero el niño o la niña va a leer el lenguaje corporal de los papás, ¿sí? Y esto biológicamente, si en la manada un mamífero está tenso, quiere decir que hay un depredador alrededor que me va a venir a comer. Entonces yo, si noto tensión en mis padres, seguramente esa noche va a ser un broncoespasmo, porque el miedo a la muerte le va directamente a los pulmones, a los bronquios, ¿sí? Y esto es biológico. Tomar conciencia de este tipo de biología que nosotros animamos es muy importante. La carta tropical, desde este punto de vista de la astroanamnesis, es eso, es el entorno en el cual yo me voy adaptando, y ese entorno en el cual me voy adaptando me va a llenar de una información que yo voy a copiar para pertenecer, para no estar muerto. Pero no soy yo. No es mi esencia divina que está en contacto con ese cosmos. Esa esencia divina es la carta sideral. Yo me permití levantar la carta de hoy, ¿sí? Esta es la carta tropical de cuando empezó el evento a las 14 horas y me pareció súper interesante igual, porque es una carta que tiene una triplicidad de tierra, ¿sí? Desde la parte no virtuosa, porque hacemos un análisis desde lo no virtuoso, desde la parte no virtuosa es un Capricornio Virgo, que me está hablando, ahora le voy a hablar de la triplicidad de este mandala, que me está hablando de una ambición de controlar. Esto desde lo no virtuoso, pero desde lo virtuoso me está hablando un Capricornio que me dice, crezcamos y pongámonos al servicio y confiemos en el orden, porque Virgo también es orden. Ustedes ven que este mandala tiene, por supuesto, los 12 signos, después tiene los decanatos de Manilus, que era un astrólogo del siglo I, ¿sí? Donde se vuelve a repetir el zodíaco 3 veces más, o sea, 36 veces. ¿Sí? Entonces tenemos 36 decanatos. Y luego también Manilus, que era aparentemente trajo esa información de los egipcios, vuelve a dividir el zodíaco en 12 veces más. Cada 2,5 grados tenemos lo que se llaman las dodecatemorias. Entonces es un fractal de un fractal de un fractal. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros quisiéramos saber cuánto ocupa un signo, ¿no?, del Aries del 0 grado al 29 visto en el cielo, tendríamos que poner 60 lunas llenas una al lado del otro. Eso sería lo que ocuparía, ¿sí? Entonces, cada 5 lunas sería una dodecatemoria. Esto, imaginen, proyectado en la esfera celeste, es una porción muy grande de espacio, donde hay una información muy precisa. Por eso esta astrología maneja 144 características diferentes de personalidades. Otra cosa súper importante, esta técnica incorpora a la Tierra como parte del mandala. ¿Por qué? ¿Por qué olvidamos la Tierra? Todo lo que tenemos nos lo dio la Tierra, estamos parados en la Tierra, nuestro cuerpo, nuestros alimentos, todo, ¿sí? Y somos seres terráqueos. Incluso ustedes comiencen a pensar en esto, hoy hablaban de la dualidad, ¿verdad? Sol-tierra, ¿sí? La idea es estar en eje, estar en eje entre ese sol y esa tierra y tomar esa fuerza de los dos. Para poder tomar la fuerza del sol, la energía del sol, la sabiduría del sol, tengo que estar anclada en la tierra. Si no, me vuelo como un globito, ¿sí? Por ejemplo, decían que Mozart era acuariano, pero tenía ascendente Virgo.
Si hubiera tenido ascendente Leo, no tendríamos su música escrita. Pero su ascendente Virgo hacía que él pudiera plasmar y anotar todo lo que nos dejó. ¿Entienden? Mucho fuego, mucho aire, nada. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes analice su signo y piense cuál es el contrario. Y se van a encontrar muchas veces que van a estar trabajando desde el signo terráqueo. Por ejemplo, un pisciano, ¿no? Que son tan volados, qué sé yo, pero que están al servicio, están trabajando desde Virgo. O un ariano que son mandones. ¿De dónde están trabajando? Desde Aries. Observen esto. Y después, si trabajan con todo lo que es decanatos y todo eso, se vuelven locos. Porque no se puede creer la precisión de información que hay en estas cartas. Entonces, esta carta tropical nos está hablando, desde mi punto de vista, de una gran toma de conciencia, porque Capricornio es la sabiduría, es la ambición también, pero está arriba, es la casa 10, habla de crecimiento, ¿sí? De un crecimiento interno, de maduración, y Virgo del orden. Bien. ¿Pasó o no? Bueno, esto era lo que les contaba antes, que en esa constelación de la carta tropical, lo que vamos a encontrar siempre es todas las peculiaridades de la familia. Por eso son tan efectivas y tan interesantes las cartas tropicales. Porque todo el tiempo decís, ay, sí, uno a uno le hablan del padre, de la madre, sí, pero ¿cuándo me hablan de mí? Me están hablando de las características que yo copié de ese entorno. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. El mapa de la memoria inconsciente que esta es la parte de la técnica, ¿sí? Entre la carta tropical y la carta sideral se construyó una tercera carta en espejo que nos está informando de una memoria inconsciente que la vamos a buscar en la carta, en la Tierra, ¿sí? Porque es lo más denso y como está en el inconsciente y nosotros proyectamos, ¿sí? Esa memoria inconsciente va a volver inversa. ¿Por qué? Nuestros ojos reciben la imagen inversa y nuestro cerebro la pone derechita. El inconsciente no tiene ojos. Entonces está proyectando una imagen, ¿sí? Y esa imagen vuelve inversa. Y con esta carta lo que hacemos es desidentificarnos, desaprender de eso que estamos esperando y que nos lleva al sufrimiento. Por ejemplo, si en esa carta, cuando buscamos la memoria inconsciente, encontramos a alguien, por ejemplo, puede ser un hombre, porque a veces las imágenes, aunque uno sea una mujer, pueden ser de un hombre y viceversa. Y encontramos la imagen, supongamos que la consultante es una mujer, y encontramos que hay una imagen de un hombre, ¿sí? De haber sido alguien protector, alguien muy serio, muy importante socialmente, muy respetado. Nuestro inconsciente va a emanar esa imagen, pero esa imagen va a volver inversa. Y nos vamos a encontrar con atrevidos, con irrespetuosos, ¿sí? Si era de un hombre protector, el papá seguramente naciste y se voló. Y ese es el primer regalo que nos hacen nuestros padres. Y es difícil de entender esto, porque genera mucha bronca cuando uno lo abandona. Pero resulta que ese padre, por algo, tenía que ayudarnos a desidentificarnos de esa figura protectora, porque eso ya sucedió. Nosotros no sabemos si esta imagen es de alguien, de un transgeneracional, de una vida pasada, de una vida paralela o simultánea o futura, porque el tiempo no existe. Lo que sabemos que es una información que nos lleva al sufrimiento. Todo el tiempo nos está llevando al sufrimiento, porque todo el tiempo nosotros estamos frustrándonos, esperando algo que no sucede. Al contrario, sucede todo lo contrario. Lo maravilloso de esto es que en la consulta,
Muchas veces la gente dice, es la historia de mi abuela, es la historia de mi abuelo, es mi papá, es mi ex marido. Yo no la conozco a la gente. Yo le pido que nunca me cuenten nada cuando me vienen a ver, porque no quiero condicionar a mi inconsciente con la información, ¿sí? Entonces no quiero saber nada, solo fecha, hora, día y lugar de nacimiento, punto. Lo que surge de ahí es increíble. Hace un rato contaba que hace un tiempo vino un chico adoptado y él sabía que era adoptado, todo, y cuando terminamos de hacer la lectura del mapa del inconsciente, dice, es la historia de mi madre adoptiva. Eso fue tan fuerte porque le digo, te das cuenta que vos estás donde tenés que estar, no hay otra. O sea, en su información de nacimiento estaba la historia, en el inconsciente de su madre adoptiva. Entonces todo tan perfecto que es una maravilla. Es un proceso terapéutico esto, este tipo de lecturas. ¿Por qué? Porque el otro no existe, entonces el viaje siempre es hacia adentro. Esto ahora ya lo escuchamos muy seguido. No le podemos echar la culpa a los planetas. Los planetas lo único que hacen es mostrarnos el mapa, es como el Google Map, de dónde estoy, hacia dónde voy, tengo que situar mis coordenadas. Muchas veces en la terapia digo, bueno, ¿vos qué querés hacer? Y no sé, y bueno, flaco, no, el universo es como un taxista, subiste al aeropuerto y dice, ¿a dónde quiere ir? No quiero ir a Santiago. Bueno, y se queda parado y el reloj corre. Yo tengo que saber dónde estoy, y si estoy mal, y si estoy envidioso, odioso, rencoroso, tengo que saber, tengo que reconocer mi sombra. Porque no puedo, es como el Google Maps, ustedes ponen una dirección, ¿verdad? Dice, ¿cómo llego? ¿Qué sale? Dice, ubicación actual. Si no hay la ubicación actual, si yo no accedo a mi sombra, o a donde estoy parado, no puedo dar el paso. Y no pasa nada. ¿Quiero salir de ahí? Sí, primero tengo que saber dónde estoy. No pasa nada, es maravilloso. Y les voy a regalar una técnica. Tienen que ser muy sinceros con ustedes mismos, muy sinceros. Y saber dónde están parados. Toman un papel y escriben. Estoy depresivo, tengo odio, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Se paran ahí. Y en otro papel van a poner hacia dónde quieren ir. Quiero estar en plenitud, gozoso, abundante, amado, lo que quieran. Entonces, párense donde están y pongan el papel, otro papel en diagonal. Y acepten dónde están. Porque esto es acción-reacción, es una ley newtoniana, física. Acción-reacción. ¿Sí? Si yo no acepto, va a venir la reacción que me sostenga en ese lugar. ¿Sí? Entonces digan, sí, carajo, estoy acá. Estoy parado en la... No pasa nada. Hagan el movimiento en oblicuo y digan, a pesar del miedo, porque a veces el inconsciente le encanta estar en ese lugar. O sea, uno la pasa muy mal, pero el inconsciente está acostumbrado a estar ahí y no quiere salir de ahí. ¿Por qué no quiere salir? Porque siente que se muere. No es porque es tonto, es porque algo sucedió que le hace creer que eso es lo bueno. Entonces, hacen el movimiento y dicen, aunque me dé miedo, yo voy a dar este paso. Y dan el paso. Y percíbanse, les puede dar miedo, les pueden temblar las patas, no pasa nada. ¿Sí? Es mágico. No quiere decir que después van a estar como Heidi cantando con los pajaritos. ¿Ok? Pero tengan ese papelito a mano para volver a ir a ese lugar cada vez que esto los haga ir para atrás. Es un viaje de ida hacia ustedes mismos. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto es lo que decía antes. Esa es la carta sideral. La carta sideral vamos a trabajar nosotros, para los que son astrólogos, con la técnica de los hindúes por casas iguales. Y acá ya se muestra todo de una manera diferente, pluripotencial. ¿Por qué? Porque los hindúes trabajan por elementos. Todo lo que está en Leo va a estar en trígono con Sagitario, no importan los grados, ¿sí? Entonces comienzan a surgir un montón de aspectos que son aspectos vuestros pluripotenciales. También tiene su parte no virtuosa, que es que está atrapada esta carta
o esa esencia sideral, entre las formas de pensamiento de la carta tropical o de las identificaciones de la máscara y la memoria inconsciente. Cuando yo libero esto, cuando lo acepto, cuando lo integro, ese pluripotencial empieza a salir, empieza a surgir. Por eso es un proceso terapéutico este tipo de lecturas. Estos son científicos, gente muy copada, que hablan de todo esto que estamos hablando. Jung, Annie Schussenberger, que hizo Traje Nacional, pero en realidad el Traje Nacional empieza a trabajarlo mucho Annie Torok y Nicolás Abraham, que son dos húngaros que escapan al Holocausto, dos psiquiatras, y ellos empiezan a trabajar con el Traje Nacional viendo cómo se repiten situaciones, ¿sí? Nina Kanaut y ese libro Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados es muy interesante, es muy recomendable, ¿sí? Rupert Sheldrake cuando habla de los campos morfogenéticos, Bruce Lipton cuando habla de las células y de toda la información que está en cada célula, la parte de la membrana de la célula que tiene 55.000 entradas y salidas, y es lo que hacen el intercambio de información. Muchas veces cuando la gente se viene a hacer la carta, después queda media, ¿sí? Porque se está liberando información, a veces hasta hacen fiebre, porque el organismo tiene que quemar esa información para incorporar la nueva. Carl Friedman cuando habla de los... espérate que hablaba de él... no me acuerdo ahora, bueno, no importa. Bueno, Bruce habla de la membrana, este hombre habla de los engramas, ¿sí? Y cómo, Friedman, de que somos un holograma, ¿no? Esto que proyectábamos, este juego que vamos haciendo, son toda gente que hoy nos están dando un sustento científico a cada cosa que estamos haciendo, ¿sí? Para mí por lo menos es muy importante, porque tengo Luna Plutón en mi carta, entonces quiero ir al fondo. Y no me creo cualquier cosa, mi mamá necesitaba saber, esto lo descubrimos hace poco, que se sentía muy ignorante de un montón de cosas cuando quedó embarazada de mi persona, y entonces yo estudio todo el tiempo. De que era muy chiquita, era muy aplicada, no me llevaba materias y siempre quería ir al fondo, ¿sí? Y dije, bueno, algo bueno, por lo menos. Bueno, esto habla de los campos morfogenéticos, me encanta, es del Salmo 139, ¿no? Cuando dice en las alabanzas a Jehová, dice, y viste mi embrión y anotaste en tu libro todos y cada uno de mis días sin que hubiera existido ni uno solo de ellos. Y dije, ¡ah! Esta es la primera definición de campo morfogenético, ¿sí? Hoy hay unas máquinas que sacan una foto, una semilla y se ve la planta. Con los huesos se hace una proyección también de cuánto va a medir la persona, ¿sí? Es la información que está en el campo, en la energía oscura, como dice Enric, como decía hace un ratito Enric, que es este espacio vacío, supuestamente, que nos contiene a todos. Cuando uno empieza a darse cuenta que en este espacio aparentemente vacío hay una energía oscura porque no la vemos, es exactamente lo mismo que el agua al pez. ¿Ustedes piensan que el pez es consciente del agua? No, se mueve, ¿sí? Pero lo sacan del agua y se muere. Nosotros estamos siendo contenidos por una energía que está totalmente interrelacionada. Cuando nos sacan el aire, ¿qué pasa? Entonces, esto de que construimos nuestra realidad tiene que ver con eso, porque en realidad todo el tiempo está construyendo y el universo nos da la razón. Estamos construyendo nuestra realidad continuamente con la emanación de las emociones a través del corazón, de los 3 cerebros, ¿sí? El corazón tiene un campo magnético mínimo de 3 metros de diámetro, entonces emanamos información, recogemos magnéticamente la información, ¿sí? Y el cerebro que está en el corazón es mucho más rápido que el de la cabecita, reacciona antes.
Bueno, yo no sé para qué pongo el PowerPoint. Sí, bueno, voy a ver. Podría contarles mil cosas y me encanta, me gustaría que alguien sacara una foto a este auditorio desde este lado porque está lleno y llena mi ego. No, es porque les agradezco muchísimo, 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 la verdad, su presencia. Me siento un poquito desbordada, no esperaba tanta gente. Y tenemos un ratito, creo que para preguntas, ¿verdad, chicos? ¿Eh? ¿Cómo es? Ah, bueno. Hola, hola Nora, ¿qué tal? Enrique. Nos dijiste en un comienzo que cuando tú le leías una carta a una persona, eventualmente un paciente con esta técnica, tú le pedías que no te contara nada porque no querías que condicionara tu inconsciente. Ahora, entiendo que generalmente cuando una persona busca alguna terapia, hace todo lo contrario. Quiere contarle al astrólogo qué le pasa y el astrólogo ve la carta astral de esa persona y en función de esas dos sensaciones, él trata de ayudarlo. Tú no haces eso, tú lo que haces es querer ver objetivamente la carta sin que nadie te diga nada y Claro. después cuando ves la carta tú identificas algún problema y de eso comienzas a hablar. ¿O Sí. cómo trabajas tu terapia? Trabajo con la carta, primero la carta tropical, trabajo mucho, casi 1 hora y media de la consulta. Mis consultas duran 3 horas aproximadamente. 1 hora y media me lleva la carta tropical, porque yo lo que voy a ir viendo ahí son todas las identificaciones y trabajo con 2 puntos. A ver, ascendente Sol Luna, ¿sí? Que es como una trilogía, y 2 puntos muy importantes que son Lilith y Quirón. Lilith porque significa todos los deseos inconscientes, todos los dramas, todos los dolores que no se ven, pero que están ahí, pulsan, ¿sí? Y Quirón porque muestra la herida, ¿sí? Entonces es tan impresionante esa parte que la familia, que la persona no me tiene que decir nada de la familia. Eso sale, se ve, es un mapa la carta que me está indicando. En ese momento comienzas a mostrarle todo, sí. Yo estoy 3 horas leyendo lo que tengo hecho ya y después hago todo lo que es una especie de hipnosis, ¿sí? Donde vamos a una meditación muy profunda y vemos esa imagen y hacemos una integración de esa imagen. Y después también de ahí vamos a la carta sideral, donde también se incorpora, yo incorporo, porque no puedo evitar, es que me encante la física cuántica, y hacer la persona consciente de este espacio, de esta energía que nos contiene, ¿sí? Y poder verlo, es muy bonito el proceso. Después si la persona considera que, porque es un proceso, tampoco es la varita mágica ni somos Harry Potter nosotros, ¿eh? O sea, es un proceso de empezar a mirarse por dentro y después si quiere hacer una terapia de psicobiología, la sigue o no pasa nada. ¿Está bien? ¿Alguien más? Hola Nora, buenas tardes. Hola. Mi nombre es María Eliana y tengo la siguiente consulta. Tú no trabajas en Chile, ¿cierto? Trabajo por Skype. Ah, Y ok. doy cursos online también, formo astrólogos que quieren hacer esto. Hasta ahora, miran, este es el programa que vieron antes, tiene 1 año y medio. Yo hacía las cartas a mano, porque no había un programa de astroanamnesis, hacía 5 cartas a mano. Las 3, más una carta nodal, que es una joyita, y la revolución solar. Pero por suerte tenemos un argentino, Juan Saba, que tiene su programa Meridian, que es una maravilla, y le agregó, a pedido, bueno, del que le estuve hablando, hizo el programa de astroanamnesis. Yo saltaba así, no salto. O sea que este proceso se podría hacer a través de Skype. Claro. Presencial, eso yo grabo las clases, grabo todo. Después lo envío, pero con la persona enfrente, no presencial o por Skype. Sí. Gracias. Y la idea un poquito también es difundirlo esto porque realmente es tan profundo el conocimiento de cada uno cuando se puede acercar a través de esto, ¿no? Que bueno, es por eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Hola, mi nombre es Nelly y te quería consultar, ¿esta lectura es de terapéutico o también sirve como de autoconocimiento? Las dos cosas, diría el chavo. Ah, ya. Digamos, si uno no sabe para dónde quiere ir, pero por curiosidad, para conocerse uno, también Es que no podría... hay otro camino que no sea hacia vos mismo. Ya, Entonces converge las dos cosas, ¿no? Si somos una proyección, si estamos todo el tiempo proyectando, no, yo tengo que ir a ver cuál es mi rollo y cambiar el rollo. Yo no puedo ver Tommy Jerry si tengo los tres chiflados. claro. Tengo que ir a cambiar mi rollo para poder ver lo que yo quiero. Pero tengo que ir adentro. Sí. Bueno, y eso es lo difícil, porque uno cree conocerse, pero en realidad no se conoce. Pero con porque- esto no es tan difícil. Ah, ya. Ahí, a eso apuntaba yo. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Hola Nora, Hola. mi nombre es Anita y te quería preguntar si no podemos acudir a ti acá en Chile, ¿en qué nos deberíamos fijar para poder tener una buena asesoría? O sea, me refiero a esta terapia, Lo que a pasa esta que la herramienta. técnica esta, ya te digo, se desarrolló en España y yo ya hace 3 años que estuve viviendo también en España un tiempo y la idea, por ejemplo, de esto también es difundirla, que se genere un espacio, que si quieren que venga un día y se juntan unos cuantos, yo vengo y doy el seminario. Siempre pido que la gente que venga a hacer la técnica primero se haga su carta, para que comprenda el impacto que esto le genera cuando va a tener otro consultante enfrente, ¿no? Claro. Así que bueno. Sí. No, te digo porque esto igual debe ser nuevo acá en Chile, ¿no? Esta terapia astro 3D, astro Acá y en anamnesis. toda Latinoamérica. Ah, perfecto. Somos 2 personas que hacemos esto nada más. Sí. ¿Y tú consideras, en tu opinión, consideras que cuando uno se mete en internet a poner los datos de la hora en que nació, el lugar, ¿es información fidedigna? Es una computadora que te va a dar los datos. O sea, la carta puede estar bien hecha, pero digamos, Claro, lo que pasa es que como ustedes también se guían a través de internet también, entonces, por eso te pregunto. ¿en qué sentido? No entiendo. O sea, es que hay astrólogos o tú misma nos decías que ya hay como un programa en donde Sí, te pero ahorra un poco de tiempo. yo te puedo mostrar las cartas, pero la interpretación, Ah, perfecto. Ya, o sea, hay mucha gente que quiere saber cómo levantar la carta, pero no tiene ni idea de lo que es cómo interpretarlo. Porque Claro. justamente la magia de esta técnica es, entre otras cosas, por ejemplo, decirle a la gente que la era de Acuario para nosotros es la era de la esclavitud, no es de la libertad. ¿Sí? Y es Perfecto. desestructurar al astrólogo, ¿sí? Que viene repitiendo, que yo no digo que esté mal lo que enseñaron los antiguos, pero no puede ser que sigamos repitiendo la misma cosa de hace 1000 años. claro. ¿En qué punto estamos evolucionando? El planeta es infinito en su significado, pero si siempre le preguntamos ¿cuánto de 2 más 2? Pues sí, pobrecito, decirle 4. ¿Entienden? O sea, hay que abrir la cabeza. Perfecto, muchas gracias. No sé quién me está hablando. Ah. Ahora te van a dar el micrófono y me vas a decir, ¿sí? No, la duda que tenía, que no es la era de Acuario, pero la era de Acuario no es tan corta y el primer periodo tiene que haber convulsiones, cambios, Sí. la época del Kali Yuga, Sí, qué sé sí, yo. sí. Pero lo que el pasa resto que- es de Acuario, ¿no? La libertad en el sentido, libertad del alma, del ser, Sí, sí, pero no hay quebrar todas esas libertad, cadenas. escúchame, no hay libertad si yo estoy siendo quien no soy. Si yo me identifico en lo que no soy libre. Si yo no me conozco, no soy libre. Urano era el que copulaba con la Tierra,
¿sí? Y hacía que, porque le predijeron que un hijo lo iba a destronar, no dejaba que Gaia pariera a sus hijos. Y entonces se confabula con Saturno, que estaba dentro de su panza, y Saturno le hacha los testículos y los tira al mar. ¿Ok? Los dos son regentes de Acuario. Los dos son castradores. ¿Sí? Son tremendos. Entonces, Urano, que representa el cielo, y Acuario, que representa esa parte del cielo, ¿sí? Piensen, los planetas giran alrededor del Sol sin la posibilidad de salirse de ahí. Están esclavos del Sol. Están en una inercia sin fin. ¿Cuál es la libertad? Ninguna. Todos acá usamos celulares, todos estamos en las redes, todos nos ponemos la misma remera, usamos la misma ropa, ¿sí? ¿Cuál es la libertad? Tenemos que pertenecer a un sistema y hacer un montón de cosas iguales. Sí es la libertad, desde la parte virtuosa, en la carta sideral, porque Urano o Acuario representa lo nuevo, lo que no tiene un nombre. Si ya tiene nombre, ya no es Acuario, ya no es Urano. Y ahí entonces esa es la parte de la libertad. Cuando nosotros, que somos polvo de estrella, que somos energía, que somos luz, pero no digo iluminados, digo luz porque somos energía. Porque hay una energía que habita nuestro cuerpo y que mantiene nuestro cuerpo unido. Cuando esa energía se va, el cuerpo se enfría y se degrada. Así que mírense las manos y pónganse contentos, porque hay una energía que los habita y los mantiene unidos. Y esa misma energía, esa capacidad de decidir es la que me permite a mí dar un salto de la inercia, pero para eso tengo que conocerme. ¿Se entiende? Bueno, se terminó el tiempo. Me puse... ¿Sigo? Bueno, sí. Sí, le das el micrófono. Enrique era, ¿no? Gracias. Tomando el ejemplo que nos dijiste ahora de la era de Acuario, hablando de Urano, y que hablaba de la libertad, y estabas diciendo que para mí sería una era de esclavitud. Estabas hablando de la dualidad. Para aprender esta técnica, la astroanamnesis, sí, hablaste que no querías destructurizar al astrólogo convencional. Entonces, para aprender esta técnica, necesariamente tengo que estructurarme primero como astrólogo para luego... No, o sea, para aprender la técnica tienes que tener open your mind, o sea, mente abierta, ¿sí? ¿Prerequisitos estar qué sería? preparado, no, hay que ser astrólogo o estudiante avanzado de astrología. Ajá. Y tener la mente abierta, o sea, estar preparado para decirte que Libra es el signo de la dependencia, de las relaciones de dependencia, por ejemplo. Correcto, ¿no? Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carola. Llegué un poquito tarde a la charla, pero había leído algo. Entiendo que tú tomas bastante de varias cosas como la bioneuromoción, las constelaciones y hace todo un sincretismo, además con el tema de las cartas. Entonces, para ti es importante no tener el conocimiento, que la persona no te cuente, ¿no es cierto? Porque dentro de la mirada que vas a hacer de las cartas, tú vas a entender lo que trae la persona como programa y todo eso. Una vez que tú das a conocer eso y la persona se hace consciente, ¿cómo tú ayudas a que esa programación se desprograme? ¿Bajo qué herramientas? ¿Una terapia aparte? No sé, a través de programación neurolingüística, no sé, alguna otra herramienta tú ayudas al consultante para poder... Si quiere hacer un camino hacia sí mismo y después seguir una terapia, sí, claro. Dentro de lo que es la psicobiología, tengo una formación de muchísimas técnicas, ¿sí? Pero bueno, tiene que decidir la persona, ¿no? De nada. Bueno, ya estamos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Queremos darle un fuerte aplauso a Nora.